compartirte, le puse como tema, como título a este tema, rico pero infeliz. Y esta es la historia de un hombre que se llama Zaqueo. Está en Lucas capítulo 19, al inicio del capítulo 19, y al entrar al final de ese capítulo es cuando el Señor Jesucristo entra ya a Jerusalén y las cosas cambian en el ministerio, en la vida de Cristo. Es transformado todo y viene ya la última faceta de la muerte, la crucifixión y después la resurrección. Pero en Lucas 18, en el último pasaje antes de entrar a Lucas 19, bueno, está el pasaje que vimos la semana pasada y lo usamos como trampolín para hablar de dinero, que es la vida del joven rico o de este líder religioso que desde joven sigue al Señor. Pero después de esa historia viene un comentario que Jesús hace que a nosotros nos tiene que poner atentos de lo que espera aquel que es creyente. Y dice Jesús en Lucas 18, lo leemos y después oramos. Versículo 31 dice: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Ahí viene lo primero. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Nosotros conocemos la historia, pero fíjate la incertidumbre de los pobres discípulos y apóstoles que no entendían, porque ellos estaban escribiendo junto con Jesús la historia de sus tiempos. Dice: los discípulos no entendieron nada de eso. Les pasó así. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que hablaba. Ahora, en lo que vamos viendo aquí, y lo que yo primero quiero centrar esta plática antes de entrar a hablar de Zaqueo, es en la importancia de entender que a final de cuentas tú tendrás que decidir si seguir a Jesús en las buenas, pero también en las malas. ¿Me escucharon? Van a haber días que tú dices: gracias Dios porque estás conmigo, las cosas se van dando, gracias porque abriste esta puerta, porque me vas ayudando, gracias porque todo va bien. Pero van a haber días donde todo va a ir color de hormiga. Y también Jesús está contigo en esas situaciones. Y tienes que entender esta parte. A final de cuentas es algo que tenemos que decidir. Mateo 5, 11 y 12, Jesús dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. La causa de Cristo es todo aquello que es bíblico, todo aquello que es proyecto de Dios, todo aquello que tiene que ver con predicar el evangelio. Va a traer también momentos de mucha dificultad a nuestras vidas, y es lo que Jesús está diciendo: bienaventurados o dichosos cuando los insulten, los persigan, levanten contra ustedes toda clase de calumnias, porque esto es una realidad. Y luego dice: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Otro pasaje, Juan 15, 19: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, porque el mundo le aplaude a lo que al mundo le conviene, a lo que el mundo le entretiene, a lo que el mundo le satisface. Pero cuando alguien viene con la verdad de la palabra de Dios, aunque vaya en contra del pensamiento del mundo, ¿qué va a pasar? No le van a aplaudir, lo van a odiar, lo van a aborrecer, como dice aquí. Fíjate la continuación de este versículo, dice: pero ustedes no son del mundo. A ver, dile al que está a tu lado: no eres del mundo. Dale un codazo, recuérdaselo. Dile: no eres del mundo. Dice: sino que yo los he escogido de entre el mundo. Yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Sí, ¿qué más claridad queremos de las palabras de Jesús? Juan 16, 33 también dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vas en contra
de los patrones, de las formas, de la cultura, de la manera del mundo. Entonces dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto es lo primero que quiero decirte, que Jesús está comunicando a sus discípulos cuando van a entrar a Jerusalén, que venían de una época de milagros, de enseñanzas, de cosas sobrenaturales. Van entrando a la etapa más compleja, más oscura del ministerio de Cristo, menos aceptado del ministerio de Cristo, donde se le amontonaron todos los líderes religiosos para blasfemar en contra de él, para mentir en contra de él. Y eso Jesús ya lo había profetizado en todos estos pasajes que acabamos de ver. Pero también nos está enseñando a nosotros que tenemos que llevar al altar esa idea de que ser cristiano todo está color de rosa o todo siempre nos va a ir muy bien, y que cuando las cosas se ponen color de hormiga, entonces es porque como que Dios ha quitado su mirada, su vista de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y no es así. ¿De dónde sacamos la idea de que ser cristiano es que todo vaya a ir bien? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Sabes de dónde? Porque Jesús te habla momentos donde va todo bien, donde hay bendición, donde hay alegría, pero también habla de momentos difíciles por la fe, por ser creyentes, por sostener tu postura. Y entre más avancen los tiempos y peor se ponga esta sociedad, más aborrecibles vamos a hacer esta sociedad, y tiene que quedar eso claro en tu corazón. Pero ¿sabes de dónde viene esa idea de que ser cristiano todo tiene que marchar viento en popa? De la mugrosa, herética, maldita, diría yo, teología de la prosperidad, que tanto daño le ha hecho a la iglesia. De que si eres cristiano tienes que estar bien económicamente, bien de tu salud y bien en todos tus proyectos, con larga vida. Eso es una mentira y va en contra de los principios de la palabra de Dios. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente: el siervo de Dios, los hijos de Dios son inmortales hasta que Dios cumple su propósito en ellos. Pero una vez que se cumple el propósito en nosotros, Dios va a permitir que seamos encontrados con Él a su manera y a su forma. Y Jesús lo dijo también, lo profetizó en la parábola del sembrador, cuando dice: el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras. Y recuerda, el suelo lleno de piedras, si tú te acuerdas de ese mensaje, es un corazón superficial que no tiene profundidad. Pero aquí dice, cayó en un suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas, ahí está, o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella, porque ese es el corazón superficial. Nos habla de personas que escuchan la palabra con gusto de inicio, con alegría, pero no tienen la idea de lo que representa seguir a Cristo. Y yo aquí, como responsabilidad delante de Dios, también te tengo que decir que seguir a Cristo también puede ser difícil. También seguir a Cristo te puede costar, y lo voy a decir así, tus propiedades, tu vida. Puede ser así, seguir a Cristo. Vivimos en una cultura y en una sociedad y bajo una política donde todavía hay libertad. Pero qué de hermanos nuestros que están en otros lugares, que les tocó nacer allá, convertirse allá y tienen que huir. ¿Será que Dios no está con ellos? No, sí está Dios con ellos, pero están viviendo en un lugar contrario a Cristo. Pero ¿qué si a nosotros nos toca que cambia de repente todo el aspecto de lo que vivimos, la cultura, la sociedad, y entonces nos vemos así? Vamos a decir por eso que Dios no está con nosotros. Claro que está con nosotros. Dice las escrituras: no temas lo que pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos victoriosos en Cristo. En Cristo hay victoria. Pero esa victoria se refiere la palabra a que nadie, ni Satanás ni nadie, tiene la capacidad de robar la fe que Jesús puso en nuestro corazón, y mucho menos la eternidad. Aunque a nuestros cuerpos sí les pueden hacer algo. Segunda de Timoteo 3:12, que también dice ahí Pablo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pero en Hebreos 10:39, ahorita me corrigieron, es el último versículo
de Hebreos 10, antes del capítulo de la fe, dice, pero nosotros, a ver, di conmigo, nosotros. A ver otra vez, nosotros. Porque nosotros, ¿quiénes somos? ¿Los de amistad? No, todos los que somos de Cristo Jesús. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su alma. Y vaya que aquí el preámbulo para llegar a este versículo es una iglesia que había sido perseguida, que le habían robado sus propiedades, que habían padecido mucho, pero no habían llegado hasta la muerte y hasta la sangre, y eso lo comenta aquí también el escritor. Entonces, esos somos nosotros, los que tienen fe, amén. Pues ahora entrando al capítulo 19, cuando empezamos a ver ahí la vida de este hombre, Zaqueo, es como que si el Espíritu Santo a través de Lucas nos quiere mostrar que Dios también puede alcanzar a la gente más difícil de la sociedad. A veces pensamos que la gente más difícil de la sociedad son los rotos, los adictos, los sicarios, la gente violenta, pero ellos no son los más difíciles de la sociedad. Los más difíciles de esta sociedad para alcanzar son aquellos que están enorgullecidos, que se sienten ricos, autosuficientes, en pocas palabras, aquellos que sienten que no necesitan a Dios. Esa siempre es la gente más difícil para que el evangelio llegue a sus corazones. Pero aquí vemos a Lucas presentándonos a alguien así, a quien Jesús lo alcanza. Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible, como dice la palabra, amén. Y déjame empezar leyendo ahí. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, y resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Otras versiones dice que era muy rico. ¿Y qué era este hombre recaudador de impuestos? ¿A qué se refiere? Publicano, dicen otras traducciones. Mira, lo explico de esta manera. El Imperio Romano, para ayudarse en la recolección de impuestos, lo que hacían es que ellos vendían franquicias de recolección de impuestos. Entonces, si de alguna manera tú podías comprar una franquicia, pues asegurabas obviamente tu bienestar económico, porque a través de cobrarle el impuesto a la gente es como tú ganabas una comisión de ese impuesto. El único problema con esta forma de recaudación es que apelaba el imperio a la avaricia, a la codicia de la gente, y estos imponían impuestos, muchas veces exagerados, muchas veces le ponían el ojo a alguien, le echaban tirre a alguien, y de alguna manera, aún extorsionando, cobraban muchas veces de más, que era el caso de los publicanos o de los recaudadores de impuestos. Por eso estos hombres se habían hecho odiosos a la sociedad israelí, porque no nada más estaban extorsionando a sus propios hermanos, sino porque se habían aliado con el Imperio Romano, y basado en la codicia es que hacían todo este tipo de prácticas. Bueno, aquí tenemos a un hombre que era jefe de ellos, de los recaudadores de impuestos o de los publicanos, y que era muy rico. ¿Por qué? Porque él era en la pirámide de recolección de impuestos, él ganaba de lo que recolectaban los demás, por lo tanto lo ponía obviamente en otra posición, y lo hacía una persona obviamente muy odiosa. Versículo 3 dice: este hombre estaba tratando de ver quién era Jesús, o sea, Zaqueo, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, era un chaparrito. Yo le decía ahorita a los de la primera reunión que yo, cuando pienso en Zaqueo, y con todo respeto a mi amigo que acabo de ver el fin de semana pasado, Oscar Camas, siempre pienso en él, así como que un chaparrito así. Claro, Oscar es un hombre precioso, ¿verdad? Transformado por Dios, pero imagínate a Zaqueo así, gorroso, molesto, avaricioso, chiquito. Y bueno, aquí está este hombre. Y luego dice: pero se adelantó corriendo y subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Y fue uno de los reformadores, se llamó Juan Calvino. Él dijo: la curiosidad y la simplicidad son preámbulos a la fe. Quizás Zaqueo pensaba que estaba buscando a Jesús, pero en realidad es Jesús que lo estaba buscando a él. Quizá Zaqueo hizo cosas que en su cultura no se hacía. Para un hombre rico, correr era como visto de una forma despectiva, mucho menos subirse a un árbol sicomoro. Eso era para los niños. Cuando yo leo esto, yo me acuerdo
de mi niñez allá en Chihuahua. Yo vivía en una calle, en un periférico, que teníamos árboles sicomoros. Cada casa tenía 2 árboles sicomoros, y esos tienen una característica muy padre: crece derecho el tronco y de repente las ramas empiezan a hacerse horizontales en su crecimiento, y eso te ayuda a poder subirte, poder ver así. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, y esto va para aquellos que tengan un poquito más de años, jugábamos a lo que se le llamaba ya el bote volado. No sé si lo jugaron ustedes. Algunos de ustedes que ya son generación de tableta y de Netflix y todo eso no saben de lo que estoy hablando, pero era como nos divertíamos, porque se acababa el tío Gamboín, que era de 4 a 6, y eso, mira, la risa fue de los mayorcitos, los demás no saben ni de qué estoy hablando, ¿sí? Pero se acababan las caricaturas de ese entonces y salíamos a la calle, ponías un bote, le pegabas y tenías que contar para que todo el mundo se escondiera. Ibas corriendo por el bote y luego lo ponías en un poste y empezabas a buscar a todos tus amigos que estaban escondidos por ahí. Pues yo me hice el experto en subirme a los árboles de sicomoro para que cuando el que tenía que buscar a todos saliera corriendo así a buscarlos, yo me bajaba del sicomoro, iba hasta el poste, le pegabas 3 veces y decías: 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Qué tiempos tan felices aquello, hasta aplaudieron, wow, porque sí, era muy padre. Claro que todos los demás les estoy hablando en chino, sí, todos los jóvenes aquí. Pero eso era juego de niños. Sin embargo, Zaqueo, un hombre rico, pudiente, jefe, se sube a un sicomoro porque tenía esta curiosidad de ver a Jesús. Y ya te dije, no es que Zaqueo lo estuviera buscando, es que Jesús lo estaba buscando a él. La Biblia dice en Romanos 3:11 que no hay nadie que no entienda, dice, y nadie que busque a Dios, nadie. Nosotros por iniciativa propia no buscamos a Dios, pero cuando empezamos en este trayecto personal que nos atrae a Dios, es porque su Espíritu Santo primero nos está atrayendo a Él. Como muchos de ustedes llegaron aquí invitados, viendo las redes sociales de la iglesia. A lo mejor pasaste, viste los carros y dijiste: pues qué está pasando en ese lugar. A lo mejor alguien te invitó y bueno, te agarraron de buenas y llegaste a este lugar. No importa cómo, Dios te está buscando. Dios anda detrás de ti, Él anda detrás de tu corazón. Y lo interesante de esto es que aquí leímos anteriormente en Lucas 18, dice: les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Porque uno de los obstáculos de la fe es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Es el orgullo que obstaculiza a mucha gente exitosa actualmente y rica de hacerse como niños para llegar a Cristo. Porque para llegar a Cristo sí tenemos que ser como niños. En otras palabras, sí tenemos que rendir la grandeza de nuestro corazón para poder buscarlo a Él. Y te recuerdo algunos versículos que has escuchado anteriormente. Proverbios 8:13 dice: yo aborrezco el orgullo. El 11:12 dice: con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. El 16:18: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Proverbios 29:23: el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en su carta dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él está dando esta magnífica predicación, dice que la soberbia junto con otras maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia nos contaminan. ¿De qué? De recibir el evangelio, de recibir a Cristo. Versículo 5, avanzo un poquito, dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, dice la palabra, recibió a Jesús en su casa. Porque pasa algo en este lugar. Yo te decía ahorita, pareciera como que si Zaqueo era el que estaba buscando a Jesús, pero Jesús ya lo tenía en la mira. Si bien este era un hombre odioso por la sociedad, un hombre que lo expresa en otro pasaje el mismo Jesús en esta parábola
del fariseo y el publicano, estos se sentían solos, los recaudadores de impuestos, los publicanos. Vivían en una angustia constante por lo que hacían, porque también conocían la ley. La Biblia lo dice ahí en esta historia de Jesús, que aquel publicano se golpeaba y decía: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Porque muchas veces así se sentían. O sea, había una apariencia, había algo exterior, eran ricos, se vestían bien, lo tenían todo, pero por dentro era gente muy sola, muy apartada de Dios. Pero ese día Jesús va pasando por ahí y le dice: hoy me quedo contigo. Y dice que muy contento recibió a Jesús en su casa. Fíjate, este hombre no hizo una oración de fe, no hizo algo, pero cuando Jesús lo recibió diciéndole: voy a quedarme en tu casa, lo que vino a su corazón, porque es lo que pasa cuando el evangelio llega a nuestro corazón, dice, se puso muy contento. ¿Por qué? Porque recibir a Jesús, algo que va a traer a nuestras vidas, es mucho gozo. Y fíjate, después de lo que hablé ahorita al inicio, de que va a ser difícil muchas veces seguir la palabra y seguir la verdad de Cristo, y aún abordar momentos complejos donde nosotros vemos que vamos en contra de este mundo y el mundo nos aborrece, hay una garantía que Él nos da y hay una herencia que tenemos: el gozo de nuestro Señor. Nehemías dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y amados, si no hay gozo, no hay fuerza. Si no hay gozo, te quieres quedar acostado. Si no hay gozo, dices: ¿qué caso tiene hacer lo que estoy haciendo? Porque no entendemos la magnitud de lo que el gozo representa en nuestras vidas. El gozo es el medidor de nuestras vidas, el medidor de la vida del creyente. Es como un termostato. El gozo nos pone a nosotros por encima de las situaciones, de las circunstancias, de los eventos a nuestro alrededor. El gozo nos pone por encima de eso, y no somos cambiados por el exterior, sino que nuestro interior cambia al exterior por el gozo que Él nos ha otorgado. Nada más quiero recordarte: Satanás no puede robarte a lo mejor tu matrimonio, esa es tu decisión, pero sí puede robarte el gozo de estar casado. Él no puede robarte el ministerio, porque eso es cuestión del Señor, lo que haga pero sí puede robar el gozo de servirlo a Él, de hacerlo con gozo, de hacer lo que hacemos para el Señor. Satanás dice por ahí ese pasaje, y ahorita lo voy a leer: no te puede robar el gozo de tu salvación, no te puede robar tu salvación, pero sí te puede robar el gozo de tu salvación, porque Satanás es el ladrón del gozo. Y perdido el gozo, yo te decía ahorita, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Así sea lo más mágico, lo que más, todo lo que quisiste hacer de niño, llegar a ser un ingeniero, llegar a ser esto o aquello, si tú no tienes gozo al llegar ahí, no lo vas a disfrutar. Pero el gozo es una herencia que tenemos cuando Dios nos aparta para Él, a tal grado que nada ni nadie, debemos de cuidar de que nada ni nadie lo robe de nuestras vidas, porque el que pierde el gozo envejece. El que pierde el gozo envejece, se amarga, se queda en el camino. Por eso la importancia de tener el gozo. Señoras, no hay crema que se compare al gozo, porque el corazón contento, dice, hermosea el rostro. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Te fijas? Qué L'Oreal y Lancôme y quién sabe qué. De verdad, cuando Dios está en nosotros y tenemos el gozo de vivir, eso es lo que hermosea todo lo que somos. Y aquí Zaqueo lo tenía todo, pero posiblemente él no tenía gozo, hasta que Jesús le dice: voy a estar contigo, hoy voy a tu casa. Entonces, contento, se bajó del árbol y fue adelante. Versículo 7, ya vamos terminando. Dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar, a decir: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo, eso es lo que la gente decía de él: este es un pecador, y la gente ha ido a hospedarse, Jesús ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Jesús dice: mira, Señor, bueno, déjame leer el pasaje nuevo. Dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo
dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto estaba previsto por la ley, obviamente. Si alguien robaba, tenía que devolver otros tantos a las personas. Sin embargo, también aquí nos habla que en ese momento este hombre, que ya se había convertido en el jefe de los recaudadores de impuestos, y que a lo mejor el resto, toda su vida había sido movida por la avaricia de buscar una mejoría social o económica, en este momento eso que antes lo ataba, ahora se libera, diciendo que voy a restituir a aquellos que le debo, aquellos a quienes quizás les robé, o aquellos que se sientan defraudados, les voy a restituir. Porque la grandeza, amados, de una persona no depende de los logros, las posiciones, las posesiones. Depende de la condición del corazón delante de Dios. Es una tragedia que la gente mida su grandeza con estándares humanos: dinero, autoridad, popularidad, likes, posición de esto. Y la Biblia nos dice que Dios detesta lo que los hombres admiran. Ahí en Lucas también dice: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable para Dios. La iglesia de la Odisea se veían a sí mismos como una iglesia pudiente, autosuficiente, pero Jesús les dice: tú has dicho, eres rico, me he enriquecido, no me hace falta necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entendamos, no es que Dios deteste tus recursos, tu posición, tu preparación, tu autoridad, tu trabajo y el prestigio de lo que haces. Pero si te mides delante de Dios así, eso es lo que Dios resiste. Porque delante de Él, no importando lo que tengamos en esta vida, solamente podemos acercarnos con corazones humildes y corazones quebrados. La humildad es un imán al Dios vivo, lo atrae al Dios vivo. Y termina aquí diciendo Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y que quede claro, no llegó la salvación por las obras que hizo Zaqueo, llegó la salvación porque llegó Jesús a la casa. Pero fue tan evidente la salvación en la vida de Zaqueo que lo demostró, queriendo restituir sus faltas, sus errores. Eso es algo que está ahí. Y luego dice: ya que este también es hijo de Abraham. Y luego ahora viene el versículo clave para interpretar todo el evangelio de Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ponte de pie donde estás. Quiero terminar orando por algo. En la mañana que oraba yo y terminaba aquí de cocinar este pan, estaba orando al Señor y le decía: Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia hoy? Y creo que el Espíritu Santo fue que me llevó a pensar en esto. Muchos de ustedes han perdido el gozo en su vida, el gozo de su salvación. Si Satanás te ha robado el gozo, si tus pecados te han robado el gozo, bueno, primero arrepiéntete. Ahí va a venir el inicio de algo que el Señor va a traer. O si algo ha provocado, o ya sea, si algo ha provocado que se vaya el gozo, ya sea que tú lo provocaste o fue circunstancial, creo que Dios quiere regresarte el gozo a tu vida. O a lo mejor, fíjate, así pasa: si mantener tus bendiciones te ha robado el gozo, porque puedes tener un muy buen trabajo, muy buena posición, pero eres esclavo de eso y te ha robado el gozo. Yo nada más quiero decirte algo: el Señor quiere devolverte ese gozo de tu salvación. Amén. Dice por ahí el Salmo 51: Señor, lléname de gozo y alegría. Tú puedes ser lleno de gozo como un bautismo nuevo en tu vida. Dice: lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. Versículo 11: no me despidas de tu presencia, no me quites, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a seguirte, a obedecerte.
Y si tú estás batallando con el gozo, porque no lo tienes, ahí donde estás, cierra tus ojos y levántale tus manos al Señor y empieza a decirle: Señor, bautízame con tu gozo, lléname de tu gozo, lléname de tu gozo, devuélveme el gozo de mi salvación que esté palpitando en mi corazón. Ahí donde estás, dilo al Señor con tus manos alzadas en forma de responder a este llamado. Dile: Señor, lléname de gozo y de alegría, lléname de gozo y de alegría. Aunque haya pecado, aunque haya cometido errores, aunque haya tropezado, regrésame el gozo, Señor. Me arrepiento de mis pecados, dile. Perdóname por mis pecados, pero oro para que el gozo de tu salvación esté en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por tu promesa, por la herencia de gozo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.